Por primera vez en más de 60 años, se han descubierto fragmentos de un libro bíblico olvidado. La historia de Adán y Eva, tan arraigada en nuestra cultura, siempre ha sido una de las narrativas más antiguas e impactantes. Entre todas las versiones, una destaca por su misterio, la del Jardín del Edén descrito en un texto antiguo llamado Sefer HaEmuna, el libro de la imagen. Pero, ¿y si hay más de lo que siempre nos contaron? ¿Y si un capítulo oculto, un libro perdido, revela una verdad aún más aterradora de lo que imaginábamos? Los nuevos fragmentos descubiertos podrían cambiarlo todo. ¿Un texto oculto de la Biblia? ¿Una versión que podría reescribir lo que sabemos sobre el Edén? En el corazón del desierto egipcio, entre los tesoros de la tumba de Tutankamón, se hizo un hallazgo extraordinario. Los legendarios libros de Adán y Eva, publicados por primera vez en 1926, resurgen. Estos antiguos manuscritos, considerados de los más viejos del mundo cristiano, están a punto de ser subastados, pero más allá de su valor material, contienen secretos sobre la humanidad y la creación. Este texto, también llamado el Apocalipsis de Moisés, ofrece detalles sobre lo que ocurrió tras la expulsión del Edén. Incluso el apóstol Pablo hacía referencia a estos escritos. Aunque la fecha exacta de creación sigue siendo incierta, se cree que fue escrito en el primer siglo después de Cristo en una lengua semítica. Las copias que hoy tenemos datan de los siglos IX al XII. ¿Por qué fue excluido de la Biblia? ¿Qué revela realmente sobre la caída de Adán y Eva? El libro fue excluido por ser considerado pseudoepigráfico, pero su contenido ofrece un contexto único y revelador, también conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satanás. Relata la intensa lucha contra las tentaciones de la serpiente. La serpiente engaña a Eva diciendo: «No morirán. El Creador sabe que sus ojos se abrirán y serán como Él, conocedores del bien y del mal». Escrito originalmente en árabe por un autor egipcio anónimo, fue traducido al etíope y solo en el siglo XIX llegó al inglés. ¿Qué ocurrió con Caín y Abel? ¿Qué fuerzas empujaron a los descendientes de Set a convertirse en seres corruptos? Dividido en dos partes, el libro comienza con la expulsión del Edén. Satanás los acosa sin descanso. Caín y Abel tenían hermanas gemelas. Caín se enamora de su hermana Lulúa, pero sus padres quieren casarla con Abel. El resultado, el primer asesinato de la humanidad. La segunda parte se sitúa antes del diluvio. Los descendientes de Set vivían en el monte Hermón hasta que fueron seducidos por las hijas de Caín. Abandonan la montaña y pierden el favor del Creador. Caín es asesinado por Lamec, un cazador ciego. La historia continúa con los patriarcas, hasta el nacimiento de Noé. El Creador decidió que Adán no debía habitar cerca del norte del Edén. El aroma del paraíso aún flotaba en el viento del norte. Y temía que Adán, al sentirlo, encontrara consuelo en su pecado. Lo envió al oeste, a la cueva de los tesoros. Allí vivieron como exiliados, en tinieblas, entre piedras y arena. Adán lloró. «Mira esta cueva, Eva, nuestra prisión». El contraste con el jardín del Edén era insoportable. El suelo duro, la oscuridad, el silencio. En la mañana del cuarto día, salieron con los cuerpos debilitados, subieron a una montaña al oeste y oraron, buscando perdón. El Creador habló: «Cuando estabas en mi jardín no conocías el hambre ni el sufrimiento». Ordenó a un querubín que recogiera 2 higos del Edén. Desde la distancia, el ángel los arrojó a Adán y Eva. Eran del árbol bajo cuyas hojas intentaron ocultarse tras pecar. La tristeza los envolvió. Satanás apareció con 10 de sus seguidores. Se transformaron en doncellas resplandecientes que salían del río. Hablaron de matrimonio, hijos, abundancia.
Era una trampa. Querían tentar a Adán a unirse con Eva sin el permiso del Creador. Adán sintió la tentación, pero resistió, oró y fue aprobado por el Creador. El Creador envió 3 ángeles con oro, incienso y mirra, símbolos de bendición y aprobación divina. Adán ofreció el oro como regalo de bodas. Oraron y ayunaron 40 días y 40 noches. Luego se unieron como pareja sagrada. Pasaron 223 días desde que salieron del Edén hasta su unión. Eva dio a luz a Caín y Lulúa. Caín, el que odia. Lulúa, la bella. Después nacieron Abel y Aclima. Caín era dominante. Abel, obediente. Los descendientes de Set vivían en las montañas. Fueron seducidos por las hijas de Caín. Descendieron al valle y cayeron. Ganón, hijo de Lamec, creó instrumentos musicales y armas. Caín asesinó a Abel, y de esa mezcla surgieron los Nefilim, gigantes de fuerza brutal. La aparición de los Nefilim trajo caos. El Creador decidió purificar la tierra con el diluvio. Ahora comparemos Génesis, creación ordenada. Adán, formado del polvo. Eva de su costilla. Narrativa canónica, atribuida a Moisés. Libro de Adán y Eva, excluido del canon. Describe más emociones, tentaciones, castigos, roles marcados entre hombre y mujer. Ambas versiones muestran una lucha interna y la esperanza de redención. En Génesis, la desobediencia nace de una simple tentación. En el libro de Adán y Eva se detalla el sufrimiento, la manipulación, la vergüenza. Ambos relatos nos muestran al Creador como justo. Uno es ordenado, otro más cercano. ¿Son complementarios o contradictorios? Sea cual sea tu creencia, ambos textos nos enseñan sobre nuestra fragilidad y sobre el eterno deseo de regresar al paraíso perdido. Antes de morir, Adán reunió a sus descendientes en la cueva de los tesoros. Les habló del Creador, del Edén y de la promesa de redención. Les entregó un mensaje oculto. No se alejen de la montaña del este, porque un día, desde allí, se alzará la salvación del mundo. Adán murió a los 930 años. Su cuerpo fue enterrado en la misma cueva que habitó tras el Edén. Esa cueva sería conocida como la Cueva de los Tesoros, y siglos más tarde, como el Gólgota. Eva vivió 30 años más que Adán. Sus últimos días los pasó en silencio, recordando la luz del Edén y el dolor del exilio. Cuando murió, los hijos de Set la sepultaron junto a Adán. Sellaron la entrada de la cueva con una gran piedra, como símbolo del cierre de la primera etapa de la humanidad. Desde ese día, sus descendientes establecieron ritos en su memoria, un eco anticipado de la resurrección futura. Los descendientes de Set vivían aún en la montaña, ayunaban, oraban y seguían las enseñanzas que Adán les había dejado. Pero Satanás no había desaparecido. En secreto, comenzó a influir en los hijos de los hombres. Les susurraba sueños, tentaciones, deseos. Una noche, varios jóvenes vieron a las hijas de Caín danzando con vestiduras rojas, entre fuego y música. Fueron seducidos y bajaron al valle. Los vigilantes eran los descendientes de Set, designados por el Creador para preservar la pureza espiritual. Pero al unirse con las hijas de Caín, quebraron el pacto. Así nacieron los Nefilim, gigantes violentos, de mirada oscura y hambre insaciable. El mundo comenzó a cambiar. Los hombres dejaron de invocar al Creador. La corrupción se extendió como una sombra, y el cielo se tornó silencioso. En medio del caos, nació Enoc. Era justo, sabio y amado por el Creador. Caminó con él y escribió lo que veía. El libro de Enoc, desaparecido durante siglos, narra visiones sobre los Nefilim, el fin de los días y el destino del alma tras la muerte. Enoc no murió. Fue arrebatado por ángeles, envuelto en fuego celestial.
Antes de partir dejó advertencias. El juicio vendrá. El diluvio limpiará la tierra. Pero después vendrá uno con el poder de la luz eterna. Noé, descendiente de Set, heredó los escritos de Adán y Enoc. Sabía que el fin estaba cerca. Cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, la cueva de los tesoros quedó sumergida. Pero los ángeles del Creador protegieron su entrada, porque ese lugar debía permanecer intacto hasta el día del sacrificio supremo. Dentro de ella estaban guardadas las vestiduras de Adán, la vara de autoridad, y el oro, incienso y mirra entregados por los ángeles. Noé construyó el arca sobre la montaña, obedeciendo instrucciones divinas. Sobrevivió con su familia, y de su linaje surgirían nuevas generaciones. Pero una profecía quedó escrita en la madera del arca: el lugar donde Adán fue enterrado será el lugar donde el ungido derramará su sangre. Ese lugar, el Gólgota. Satanás intentó por última vez destruir el plan del Creador. Tomó forma de fuego, de serpiente, de sombra. Pero una promesa sellada en el Edén aún ardía en el corazón del mundo. De la simiente de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza. El tiempo avanzaba, y con cada generación esa promesa se acercaba a cumplirse. El libro de Adán y Eva, perdido y hallado una y otra vez, no es solo un texto antiguo, es un espejo de la condición humana: caída, dolor, arrepentimiento y redención. En él está escrito que el conocimiento verdadero es recordar quiénes fuimos y hacia dónde regresamos. La cueva de los tesoros, el Edén, el Gólgota, no son solo lugares físicos, son símbolos del alma. Muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, Adán fue enterrado en la cueva de los tesoros. Lo que pocos sabían es que ese mismo lugar se convertiría en el Gólgota, el monte de la calavera. Allí, sobre los restos del primer hombre, se levantaría la cruz del Redentor. No fue casualidad. Desde el principio, el plan de redención ya había sido trazado. La sangre del nuevo Adán, Jesús, caería sobre el cráneo del antiguo. Y así, lo que comenzó en caída, terminaría en salvación. Los 3 regalos dados a Adán por los ángeles, oro, incienso y mirra, no solo sellaron su unión con Eva, fueron también una sombra de lo que recibiría el Mesías al nacer. Oro, como rey; incienso, como sacerdote; mirra, como sacrificio, el mismo símbolo repetido, desde el primer hombre hasta el Salvador. Según una antigua tradición conservada en Oriente, la madera de la cruz de Cristo provino de un árbol plantado por Set, hijo de Adán, frente a la entrada de la cueva de los tesoros. Ese árbol creció con raíces profundas, y cuando llegó el momento, se convirtió en el instrumento de redención. Lo que fue cerrado por el pecado fue abierto por la obediencia. Adán fue formado del polvo. Cristo vino del cielo. Adán cayó por un árbol. Cristo triunfó sobre uno. Adán fue expulsado del paraíso. Cristo abrió el camino de regreso. Adán fue vencido por la serpiente. Cristo la aplastó bajo sus pies. Desde la primera página de la humanidad la cruz ya estaba dibujada entre líneas. Cuando Cristo murió en el Gólgota, su sangre tocó la tierra y descendió hasta la cueva donde reposaban los huesos de Adán. Esa sangre no solo redimió al mundo, sino al primer hombre, símbolo de toda la humanidad. Las sombras retrocedieron. Satanás fue encadenado, y el Edén volvió a abrirse en el corazón de los justos. El libro de Adán y Eva no es solo una historia perdida. Es un mapa espiritual que nos lleva desde la caída hasta la redención. Desde el exilio hasta la promesa. Nos recuerda que incluso en la oscuridad de la cueva, el Creador nunca nos abandonó. Y que cada lágrima derramada por Adán fue recogida como semilla de algo mayor.
la resurrección. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este viaje a través del tiempo, el mito y la revelación. Lo que comenzó como una historia olvidada terminó siendo una brújula hacia lo eterno. Si este contenido resonó contigo, te invito a seguir explorando. Hay muchos libros ocultos, muchas verdades silenciadas y aún más misterios esperando ser iluminados, porque el conocimiento es el único tesoro que ningún diluvio puede borrar. Hasta el próximo viaje.